Muy bien, vamos a continuar nosotros. En la actualidad tenemos una invitada especial hoy. ¿Cómo le va, señora? Muy Le bien, digo, muy mire, bien. Munu Actis Goreta. ¿Está bien? Sí. ¿Munu? Ah, muy bien. Bueno, Munu es un Un sobrenombre que sobrenombre. tengo desde De pequeñísima, chica, desde de chica, cuando chica. comenzaba a hablar. Bueno, es importante, ¿no es cierto?, y comentarles de quién se trata. Esta señora que vive en la cumbre hace 6 años, ha venido a vivir con nosotros aquí en la cumbre. Recordamos que el día 24 fue el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un día que es muy importante y no podemos olvidar todo lo que se vivió desde el año 1976 hasta que fue la primera elección de un gobierno nacional en el 1983. Fue realmente increíble. La señora sufrió todo eso durante muchos años. ¿Es verdad, señora? Sí, Que tuvo absolutamente. eso, lamentablemente tuvo que vivir una época muy, muy difícil. Sí, todo era difícil para aquella época y, y además no fue digamos que la violencia, la persecución, la muerte, no empezó el 24 de marzo. Ya venía Del año desde 74, ¿no antes. es cierto? Ya, 74, 75, sí, ya ya venía había problemas desde serios, antes sí, con grupos paramilitares. efectivamente. A partir del 24 de marzo se hizo oficial, estatal, digamos, Claro, porque claro. bueno, la Junta Militar informaba de esto, hablaba de esto. O sea, no era una cosa escondida. Escondida, no, lo comentaba. No, yo recuerdo eso, yo recuerdo perfectamente eso, sí, es cierto lo que dice usted. Sí, no era una cosa escondida, como tampoco había sido escondida el accionar de las organizaciones armadas, que los otros días yo oía que decían que nunca se habló de la otra parte. Yo creo que los procesos no son una parte y otra parte. Los procesos son procesos que Correcto, van correcto. juntos, porque si Juntos. no, lo otro no existe. Totalmente. Entonces, bueno, pero todo este proceso había comenzado antes en la Argentina, pero antes, fundamentalmente en Latinoamérica, se estaba dando lo del 68 en París, el Sí, en famoso. diferentes países, ¿verdad? Entonces Sucedía era esto, una es cosa verdad. que venía sucediendo. Nuestro país no está aislado del resto del mundo. Y bueno, y entonces también sucedía aquí. Y había gente, es decir, la gente estaba muy politizada. La gente joven, que hoy es muy diferente, Es muy diferente a lo que era en en ese momento. general, Es verdad, claro, es verdad. en general las edades sobre Señora, todo. ¿y usted militaba en ese momento, digamos cuando tenía 19, 20, 21 años, militaba en algún partido o no? No, cuando yo tenía 19, 20 No. años vivía en el medio del campo. En el campo vivía. Con los pajaritos, no, Viví en el para campo en nada. esa época. Pero después me fui a estudiar la universidad, siendo ya tenía 23, 24 años, porque en principio no había podido hacer la escuela secundaria, porque no había, así de simple. Entonces, cuando hicieron escuela secundaria en el pueblo es pequeño, de 2.500 habitantes, al día de hoy es igual. Ahí fue que hice el secundario, me fui a la universidad. Y claro, cuando llegué a la universidad del año 70 era un mundo absolutamente desconocido para mí, que me pasé un año tratando de entender. Era otra cosa, sin duda. Nada, Nada que esta ver. cosa, yo siempre cuento, yo iba a todas las asambleas a ver si entendía, Si entendía algo. porque no podía entender que iba una, iba otra, y todos decían lo mismo y todos se llamaban diferente. Yo decía, pero ¿qué les pasa? Y otra cosa, ¿cierto? También estuvo viviendo en La Plata, ¿verdad?
Claro, es que fui a estudiar a La Plata. Fue en La Plata, ¿no? A Bellas Artes, claro, fui a Bellas Artes. A Bellas Artes. Y bueno, era una facultad más como todas las otras de La Plata y por otro lado existía el comedor universitario de una excelentísima calidad donde comíamos todo lo de todas las facultades. Y La Plata era, más o menos que sigue siendo, una ciudad, capital de la provincia, o sea, entonces fundamentalmente administrativa y con una proporción de estudiantes venidos del interior allí. Porque estaban los de La Plata, pero venían del interior. Los que veníamos de afuera éramos muchísimos y organizábamos esos centros. Bueno, otra cosa importante, fue creciendo usted, por supuesto, ¿no es cierto? Pero me imagino, ¿no es cierto?, de que tuvo contacto con algunos políticos, con el peronismo, por ejemplo, ¿tuvo contactos o no? En ese momento hubo una explosión, digamos, de militancia. Yo nunca participé de militancia universitaria. Mi militancia pasaba por una población que está muy cerca de La Plata, en la orilla del río de La Plata, que se llama Ensenada, donde hay el astillero más grande, el astillero Río Santiago. Y además está la YPF, la Central, Ensenada, Berisso al lado, o sea, toda una zona muy de trabajadores, de Bueno, fabriles. ¿no es cierto? Podría ser más extenso, no tenemos tanto tiempo, pero nos gustaría... ¿Cómo sucede esto? ¿Cuándo la detienen a usted? ¿Cómo la detienen? ¿A dónde la llevan a algún lugar? ¿A la ESMA, por ejemplo? Sí, claro. A mí me secuestraron, pero eso fue... Cuando tenía ya más años. Eso fue a mediados del 78, en época del Mundial de Fútbol. Del Mundial de Fútbol, ese año. Sí, ese año y ese momento. Justamente en ese momento también. Sí, sí. De hecho... Yo en ese momento estaba viviendo en Buenos Aires, me había ido de La Plata hacía unos meses, no estaba militando en esa época, ya no militaba, además ya habían secuestrado a la gran mayoría de la gente, habían matado a mi marido. ¿A su marido lo habían matado? Sí. ¿En Buenos Aires fue? No, en La Plata. En La Plata. Sí, en una casa. Y mis primas, mis primos desaparecidos, los habían ido a buscar al pueblito, 500 kilómetros de La Plata y de Buenos Aires. Los habían ido a buscar habían ido a buscar al pueblito. Mi prima nunca debe haber repartido ni un volante, creo yo. Qué bárbaro. Y bueno, permaneció desaparecido, los dos. Hasta que luego el equipo de antropología forense encontró el cuerpo de mi prima, que estaba en el último año de arquitectura, y la habían mataron 19 en 2 noches, porque parece ser que había habido un atentado en una comisaría en el Gran Buenos Aires. Y entonces, y en ese atentado había muerto algún policía. ¿Y por ese motivo? Por ese motivo mataron 19 de los que tenían, entre ellos a mi prima, que hacía 5 meses que la tenían secuestrada. 5 meses ya hacía que estaba secuestrada. Sí, ese día la sacaron y aparecieron, en un día 7, 8 muertos en una esquina y al otro día en la otra esquina. ¿Y en el caso suyo, por ejemplo? Hicieron figurar que era un enfrentamiento. Y en el caso suyo, por ejemplo,
¿En qué momento la detienen? ¿Por qué causa la detienen? ¿Qué dicen? No, causa. No Nunca. había, nunca dijeron nada, Yo, ninguna causa. Como todos los que entramos a los lugares de secuestros, atravesé la tortura, todo lo demás. Nunca me preguntaron qué había hecho o no había hecho, porque eso no les importaba. La tenían secuestrada y nada más. Secuestrada, maltratada, muy maltratada, como a todos los demás, y luego tirada ahí en una colchoneta y bueno, se iban llevando gente y algún día me pusieron a trabajar. Bueno, estamos ya en la parte final. Escúcheme, señora, ¿y qué tiempo estuvo? ¿La liberaron después? ¿Cómo hizo en la propia dictadura? ¿Tuvo esa suerte que la liberaran? Sí, hemos sido elegidos no sé por quién, muy pocos. Se supone que pasaron por la Escuela Mecánica en la Armada, la ESMA, más o menos 5.000 personas y no sé, habremos 200 liberados. Nadie sabe por qué motivo. No. Qué bárbaro. Nunca, nadie supo ni por qué te mataban ni por qué te dejaban vivo. Pero siempre, y yo estuve 13 meses. 13 meses. 13 meses vi tanta cosa. Me imagino las cosas que habrá visto allí, sin ninguna duda. Sí. Bueno, y después los niños, sobre todo el nacimiento de los niños. Eso. El nacimiento de los niños, pues mataban a la madre, se llevaban al niño. Todo eso lo vivió usted, lo vio en esos 13 meses que estuvo justamente. Absolutamente. Allí. Y después, ¿no es cierto?, fue liberada y no la molestaron nunca más después, no. Me siguieron molestando, molestando. Me permitieron irme del país porque Macera quería ser candidato a presidente, quería ser un nuevo Perón, decía él. Sí. Y bueno, un Perón diferente, pero y que nosotros nos quedáramos a trabajar con ellos. Bueno, yo inventé una historia, qué sé yo, y además se daban cuenta que no queríamos. Y me dejaron ir a Venezuela, que era el único lugar que el obispo es el que me consiguió la visa. Sabía que yo estaba secuestrada ahí, y entonces me consiguió él la visa. Después me va a decir que no. El vicario castrense era. Qué bárbaro. Que me va a decir que no sabía. Y nunca, jamás, yo lo he denunciado siempre, eso, que me consiguió la visa este señor. Ahí conversando yo con él, que me llevó la Marina. Y nunca ni lo citaron, ¿eh? Nunca lo citaron. La justicia para nada. La justicia es. Para nada. Bueno, señora, se nos agotó el tiempo. Bueno. Ha sido un verdadero placer que haya estado con nosotros y que esté viviendo aquí en la cumbre para que nos cuente de este momento tan difícil que hemos vivido a lo largo de tantos años y la cantidad de muertos que ha habido, que yo lo escuchaba al presidente de la Nación hace 2 o 3 días. Fueron 6.000 nada más. ¿Qué 6.000? Por favor. Y aunque hubieran sido uno. Aunque sea uno, pero hubo real un poquito más de 30 fueron. Yo creo, un poquito porque más de 30 yo conozco gente que nunca fue denunciada por su familia, fundamentalmente los hijos de militares. Los militares no informaban. No informaban nada, no, es verdad. De que habían matado al hijo. Bueno, señora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, con todo esto que nos ha contado. Siempre que sirva para esclarecer un poco más, estoy a la orden. Muchísimas gracias, ¿no?
Es importante que recordemos todo lo que fue el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia para que no vuelva a ocurrir nunca más esto que ocurrió en nuestro país. Gracias, señor. Bueno, nos estamos despidiendo, nos vamos a reencontrar mañana como siempre, en la actualidad con toda la información de la zona, de la provincia y del país. Hasta mañana si Dios quiere. Hasta el lunes.